bendecidos con este estudio. Ya vamos a empezar con el libro de Efesios, capítulos 1 y 2. Vamos a estudiarlos, vamos a aprender de ellos y bueno, queremos que sea de bendición para sus vidas. ¿Sí? ¿Lo oramos? Amén. Padre Santo, Padre bendito, te damos gracias por este tiempo precioso donde podemos estar, Señor amado, podemos de estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas, que tú te glorifiques en cada cosa que hagamos. Y Padre, bendiga la vida de quienes pueden estar hoy en el estudio y también rogamos por aquellos, Señor, que no pueden estar por diferentes motivos, tal vez estén cansados, están enfermos, pero Padre, rogamos por ellos también, que tú les ayudes, Padre. Te rogamos por Diego, por Natalia, rogamos también por Julia, por Kevin, Señor, que no han llegado. Rogamos, Padre, por Nancy, por Enrique, que están del otro lado también mirando. Padre, gracias, Señor, por los que estamos aquí, por la hermana Teresita, por Luisito, por Romy, por Bea, por Davito, Señor. Gracias por cada vida, Señor amado, que estamos aquí, Señor, para aprender de tu palabra, Padre. Por Rubén, Señor, también, que no ha llegado, Rubén Chaparro, Señor, tú sabes por qué él no ha podido llegar hasta aquí. Que tú bendigas su vida, Señor, le ayudes. Te damos gracias, Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, Jesús, porque tú eres Dios. En tus manos nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios y bienvenida. Ah, viste otra que casi se me cae de cámara, no importa. Pero abrimos nuestros libros, nuestras Biblias. ¿Vos tenés esta en tu casa? No. ¿Nunca tuviste esta Biblia? Es otro... Miren, Wilfredo se fue. Vamos a Efesios, gente. Vamos a mirar un poquito y vamos a... Yo tengo acá varios métodos. Bueno, quiero primero hacer una, digamos, un... Papi, mirá que los lentes Wilfredo... vamos a hacer un recorrido histórico de este libro de los Efesios. Se me cayeron los currículums de los... Ay, los míos. Bueno, vamos entonces a Efesios 1 y 2. ¿Sí? Bien. Vamos primero a quién escribió. ¿Quién escribió el libro de los Efesios? ¿Está? Vamos a hacer un recorrido histórico. ¿Está? La probabilidad más cercana de quién fue el que lo escribió fue, por supuesto, nuestro querido y famoso apóstol Pablo, mientras estaba en Roma, probablemente ya encarcelado. ¿Estamos? Efesios fue una de esas cartas, ¿no?, que fue escrita. ¿Bien ven el pizarrón? Está escrito por el apóstol Pablo, quien estaba encarcelado ya, ¿verdad? Y se dice que fue más o menos alrededor de 60 a 62 después de Cristo. ¿Está? En el año 60-62 después de Cristo. ¿Está? Esta iglesia estaba en la ciudad de Éfeso. La ciudad donde estaba la iglesia se llamaba Éfeso. Una ciudad muy idólatra. Ellos adoraban a una diosa llamada Diana. ¿Está? O sea, pueden copiar y mientras yo voy hablando ustedes pueden ir sacando apuntes si quieren. Cuando terminen de copiar sigo hablando. Espero que los que están del otro lado de las cámaras más o menos vayan viendo, y si no, agrandan la cámara de sus celulares y van a ver lo que está escrito bien en el pizarrón, ¿sí? Bueno, Éfeso era una ciudad, estaba dentro de Asia Central más o menos, por ahí andaba, donde ahí está, donde hoy es Turquía. Turquía es un país moderadamente musulmán.
¿sí? ¿Por qué digo moderadamente musulmano? Porque hoy por hoy los musulmanes de Turquía no son tan, digamos, fanáticos como en los países árabes, ¿no? En Arabia Saudita, en Irak, en Irán, en Kuwait, en todas esas zonas donde las mujeres se vestían todas, se visten todas con esos vestiduras, ¿no? Y todas tapadas. Turquía es uno de los países más occidentales dentro de lo que es el Medio Oriente, o sea, Asia. ¿Está? De todo lo que sí. Asia ahora es. No. Ahora yo se los escribo, ustedes escúchenme. Bueno. A Éfeso, lo que yo les dije, Éfeso es una ciudad que se ubica en donde hoy es Turquía. Ajá. Hoy es Turquía, o sea, Bueno. ¿vieron las iglesias del Apocalipsis? Las 7 iglesias que Juan habla, ¿está? Todas esas iglesias, todas esas ciudades están en lo que hoy es Turquía. O sea, a ver, vamos a pensar un poquito. Turquía hoy es musulmán, es un país musulmán. Ellos alaban y aman a Alá. Si ustedes ven en las comedias, las primeras comedias turcas que venían acá en Uruguay nombraban a Alá. Pero ahora en la traducción sacaron el nombre de Alá y colocaron Dios. Dios mío, y todo. Cualquiera pensaría que son cristianos. No son cristianos, son musulmanes. ¿Está? Turquía, las comedias turcas esas ahí, son musulmanes. Pero están dentro de los musulmanes, digamos, moderados. Es más, Turquía, hoy por hoy, es uno de los países más occidentalizados de Asia. A ver si entendieron lo que dije. Son mucho más occidentalizados dentro de los musulmanes. Mucho, claro, mucho. Y si ustedes lo pueden ver en las comedias. En las comedias turcas, las mujeres tienen el rostro descubierto, están pintadas, toman bebida alcohólica, fuman esto, el otro, tienen libertades. Hay mucha libertad sexual. Yo me acuerdo que estaba mirando una comedia, una serie en Netflix que es turca, ¿tá? Y muestra todo lo que es explícito, que no lo muestran en las comedias que nosotros miramos ni en el canal 10, ni en el 4, ni en el 2. Muy explícito. Entonces ellos son muy occidentales, o sea, muy parecidos a nuestra cultura, ¿sí? Entonces ese es el tema que tenemos con este país, Turquía. Pero miren dónde está, miren qué bien que está. Sí. Bien, saludá ahí a los hermanos del otro lado. A ver si no dejé nada acá. Está ahí, no, hermano Nancy, Enrique, Wilfredo. Dios te bendiga, cuídate. La idea es decirle, parece mentira. ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Que uno de los países donde el Evangelio entró por primera vez, donde las iglesias, ¿no? Las iglesias fueron fundadas por primera vez, donde el cristianismo, Antioquía, por ejemplo, toda esa zona de Turquía, de toda esa zona, fue la primera en ser evangelizada en el mundo entero, aparte de Israel, Samaria, y después que oye todo lo que es Palestina, todo eso, fue lo primero que conoció el Evangelio. Toda esa zona del Medio Oriente fue donde primero el Evangelio entró. Sí. Entonces la idea es, a ver, yo quiero hacerlo pensar. Parece mentira que países donde el Evangelio por primera vez entró, donde nació, donde está la cuna de los cristianos, donde fue la cuna de los primeros cristianos, de las primeras iglesias, ¿cómo es que se dice?
las iglesias, primeras iglesias, las primeras iglesias, ¿está? Bueno, más que no sea acá, yo buscando allá por allá. No, me esconden todo. Ay, pasó el blooper esto. Ahí va, papá. Ahora voy por allá, doy la vuelta. No, pero ¿por qué no saliste? Está abierta la puerta. No, me gusta salir por donde entro. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, digamos, son chascarrillo. No. El tema es, a ver, que quiero hacerlos pensar a todos, ¿no? A todos los que estamos acá, somos 6, ¿no? Bueno, pensar, porque a Dado también lo entro, ¿no? Vamos a pensar. ¿Se dan cuenta en qué estado están esos países hoy? Donde fue la cuna de los cristianos. Piensen un poco. Donde nació la vida, donde nació toda esa zona de la medialuna fértil, todo el centro, digamos, Medio Oriente, donde se supone que estuvo alguna vez el huerto del Edén, donde comenzó la vida. Es más, donde se supone que el arca de Noé quedó varado en los montes Ararat, ahí en Turquía. ¿En qué estado están hoy esos países? Totalmente idólatras. Hicieron el retroceso de miles de años atrás. Porque Éfeso era una ciudad donde se adoraba a una diosa que para los griegos era Afrodita, para ellos era Diana, ¿tá? La famosa Diana, ¿tá? Era un pueblo muy idólatra. Había mucha idolatría. ¿Tá? Su diosa, su deidad principal. Y Afrodita, la diosa del amor. Era Diana. Para los griegos, Afrodita. Después yo les voy a traer La tenían como diosa, ¿verdad? Eran diosas, sí. Bueno, ahora tiene muchos nombres. Podemos hasta hablar de que puede ser cualquiera de las diosas, que las deidades diabólicas, ¿no? Los demonios, digamos, ¿no? Venus para Roma. ¿Eh? Venus era para Roma. Sí, Los sí, romanos claro. la tenían a Afrodita como Venus. Claro, ahí va, exactamente. ¿Sí? Roma, ¿eh? Venus es, ¿cómo se llama? Era Afrodita. Afrodita para los griegos. Y Artemisa. Ah, era esa no. Diana. Ah, bueno, Esa está, era sí, está, pero eso depende de las culturas. En diferentes culturas era la misma diosa con diferente nombre. ¿Está? Artemisa más bien era para la parte de los cananeos, para la parte ya del otro lado. La deidad principal para ellos se llamaba Diana, que es para Afrodita, o Venus, como dijo Romy, para los romanos, Artemisa también, ¿verdad? Era una diosa de la fertilidad. ¿Está? Eso lo sabían, ¿no? Diosa de la fertilidad. O sea, le daban culto a la fertilidad. A ver si me están entendiendo a dónde voy, a dónde quiero llegar. ¿A qué punto y a qué bajeza había en esa época? Estamos hablando del antes del 60, el 62, yo qué sé, no sé, ponele entre el 50 y el 60, donde él inauguró, fundó la iglesia ahí en Éfeso, más o menos, póngale, ¿no? Para decir un año. O sea, estamos hablando de, no llegó ni al año 100 y ya había una corrupción total. Había, miren, los cultos paganos dedicados a esas diosas, a esas deidades, eran totalmente sexuales. Hacían orgías sexuales, sacrificaban animales, sacrificaban niños recién nacidos, sacrificaban mujeres vírgenes, hacían todo un tipo tremendo, ¿no? Y los artesanos de esas ciudades, ellos vivían y se enriquecían gracias a hacer las estatuillas de esas diosas. Las hacían de oro, las hacían de bronce, las hacían de plata, las hacían de cobre. Estábamos hablando de más o menos la edad del hierro, la edad de los metales.
las hacían de mármoles, las hacían de piedras, ¿no? Les incrustaban piedras semipreciosas y preciosas. O sea, estamos hablando de algo que se adoraba. Y cuando Pablo llegó a esa ciudad, fue todo un revuelo. Y ustedes lo pueden ver en Hechos, vamos a mirar. Fue tremendo el revuelo que se armó en Éfeso cuando él llegó con el Evangelio, ¿no? A esa ciudad. Fue tremendo lo que pasó, ¿no? Bueno, los que estudiamos Hechos más o menos saben bien todo lo que sucedió. Fue tremendo. Y sin embargo, Dios en ese amor tan grande. 19:23. Muy bien, muchas gracias, amada. Vamos entonces, ahí está, vamos al capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Vamos al 23 donde se armó el lío. Me gusta ya. Silente. Sí, Hechos 19-28. Dale, 23. ¿Te escuchás? ¿Escuchás? En vez de... No, si no podés leer, amor, escuchá, mi negra, no hay problema. Si no, léelo en tu Biblia, no hay drama. Sí, es muy chiquito. Son tan chiquititas los números. Claro, no, si no, léelo en tu Biblia. Yo la pongo Biblia acá que tú- igual y yo en casa Biblia. Muy bien, muy bien. Bien. Miren lo que dice. En el 27, acá, cuando se armó el alboroto, había un tal Demetrio, que era un platero, era una persona que era artesano en la plata, ¿no? Él trabajaba la plata, ¿sí? Y bueno, hacía, dice, de plata, templecitos de Diana, que no le daba poca ganancia, o sea, se enriquecía, porque usaba piedra, usaba metales preciosos, ¿no? A los cuales, reunidos con los obreros del oficio, dijo: varones, saben que este oficio tenemos nuestra riqueza, y como pueden ver y oír, este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con la mano. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga a desacreditar, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. A ver, la importancia que tenía esa deidad, ese demonio, que era, digamos, el hombre fuerte de esa ciudad, lo que podemos decir, como acá en la ciudad de las piedras es San Isidro, labrador, ¿verdad? Es acá en las piedras, por eso es que yo cada vez que voy a la iglesia digo: Señor, derriba todo, ¿no? Porque esos gigantes tienen que ser derribados. Cada ciudad, cada departamento, cada pueblo tiene una virgen, tiene un santo, un patrono que le llaman. Esos son demonios que son los que están atando a la ciudad, a la religiosidad, a todas esas cosas, ¿verdad? Bien, ahí era Diana, era esa diosa. ¿Verdad? Era esa diosa. Esa diosa era la que tenía el poder sobre todo y se enriquecían los artesanos gracias a ella. Y me encanta porque Pablo, ¿saben qué él hizo? Él, así como Pedro y como muchos de los apóstoles, yo los llamo apóstol. ¿Saben qué significa la palabra apóstol? A ver lo que aprendieron. Enviado de Dios. Enviado. Y tenían que tener ciertos requisitos los apóstoles. Por eso hay que tener cuidado con lo que llamamos apóstoles hoy día. Hay que tener cuidado porque si no conocemos, le decimos apóstol a cualquier payaso, perdónenme la expresión. Apóstol fue un enviado, fue un hombre que tuvo experiencias con Dios, que vio a Dios cara a cara después de resucitado, que fue enseñado directamente con Dios, que fue a la escuela y al seminario de Dios para aprender su ministerio. Y fue enviado, fue un misionero, un enviado a
a predicar la palabra. ¿Pero por qué son apóstoles? Porque ellos, eso sí se le puede decir que es un apóstol. Muchas veces me han dicho, el pastor Damota es un apóstol. Pero yo me reservo esa, porque me lo han dicho a mí, yo le digo, no sé si están así. Porque el apóstol lo que tiene es que él es enviado a un lugar donde nunca la palabra de Dios llegó y planta en el medio de toda esa tiniebla, planta la iglesia. Rompe, hace un terremoto, rompe todo lo que la gente vivió durante años, rompe toda estructura, derriba todo. El apóstol es un hombre valiente, un hombre que va a un pueblo donde no hay una iglesia evangélica. Yo no puedo llamar apóstol a personas que son enviadas, ¿sí?, por una denominación a poner una iglesia con su denominación. No, porque hay otras ya en el pueblo. Es como acá en Las Piedras. Cuando vinieron los pentecostales a Las Piedras, ya los bautistas tenían estas estructuras edificadas en toditos los barrios. ¿Me están entendiendo lo que quiero decirles? Es más, según la historia de la ciudad de Las Piedras, los primeros que vinieron fueron metodistas acá en Las Piedras. Es más, uno de los templos, el primer templo metodista, está en el centro de Las Piedras, que ahora le sacaron la fachada, que decía Templo Evangélico, bien ahí por Avenida Artigas, y ahora hay un comercio. ¿Saben dónde? Cerca donde está, en la cuadra esa donde está 25 de mayo y 33. En esa cuadra, yendo de acá para allá sobre mano izquierda, donde estaba Casa Barcelo y todas esas cosas ahí, que hay un coso de Quiñeras ahí que tenía un mono disecado ahí, bueno, entre esas casas ahí estaba el templo. Lo digo porque yo lo vi. Y yo vi las personas que vivían ahí. Todas con su coquito, ¿no?, y su cabellito largo, pues que yo era una gurisa y ya las veía a ellas salir de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Las personas no pueden acreditarse, nos queda muy grande un título como este. Porque tanto Pedro como Pablo tuvieron que romper una oscuridad, ¿no? Tuvieron que romper con la luz, ¿no?, un mundo cernido en oscuridad. Y en Efeso, cuando fueron a Éfeso, fue un escándalo, porque ellos vinieron a predicar una nueva religión para ese tiempo. Una nueva fe. Fueron a presentar al único Dios en una ciudad donde las tinieblas tenían todo el poder. Donde las tinieblas tenían todo el poder y estaban cernidos en una oscuridad. Entonces ahí ellos aparecieron rompiendo todas las estructuras que habían, rompiendo todo lo que era cultural tal vez para ellos, todas las costumbres paganas, abrieron una brecha, a ver si me entienden lo que quiero decir. Y muchos de ellos dieron su vida por el Evangelio. Y Pablo fue un escándalo, pasó en tribunales y en cárceles. Y las cárceles de la época antigua no eran como las cárceles de ahora, con cucheta, todo lindo, tenían una letrina, todo. Algunas cárceles tienen ya water ahí, o algunos no, algunas tienen su bañito, en fin, y todavía destrozan todo, porque cuando hacen un escándalo, ellos estaban adentro de unos agujeros llenos de humedades, y habían animales y alimañas y todo, y
y estaban, ¿cómo es que se dice? Para enfermarse, se podían enfermar en cualquier momento. Y se morían muchos de ellos apestados ahí adentro, con las cadenas y los grillos que ahora no se usan. Y si ahí orinaban y ahí defecaban. Y orinaban y defecaban Ahí ahí, estaban comían ahí, atrasados. era todo, era algo totalmente, ¿no? Insalubre. Insalubre, morían ahí, muchos morían enfermos. No podían ni siquiera cumplir su condena porque se morían antes. Y capaz que en lugares oscuros, ¿no? Y claro, porque eran abajos. Eran todas, Sí, catacumbas. las catacumbas eran Subterráneas. seguro. ¿Me entienden? Y todavía los maltratos que sufrían. Los latigaban. Se les daban látigo y los tiraban lastimados así. Y todos los tiraban a las Los cárceles, pies- no los los pies, hacían curar. Los piejos grillos en los pies que no podían mover los pies. Claro, todo. O sea, vivieron todo eso para llevar el Evangelio. ¿Me explico? Esos sí son apóstoles. Esos sí son apóstoles bien. Aparte tenían que haber estado con Jesús. Exacto. No, eso es otro de los requisitos. Sí. Bien. Así que nosotros tenemos que ser de cuenta que fue un apóstol enviado, ¿no? Llegó a Éfeso lleno de idolatría. Se les armó un escándalo bárbaro cuando llegaron con el Evangelio. Vamos a poner ahí Efesios 19, Hechos, así lo leen en casa. Hechos 19, para que vean la historia de Pablo en Éfeso, cómo le fue. Él ahí fundó una iglesia. ¿Está? Fundó una iglesia en lo que hoy es Turquía Occidental. ¿Está? Actual Turquía. ¿Ya? Lo que hoy es Éfeso era la capital de esa provincia. ¿Cuándo fue escrito? Más o menos acá en el 60 y 62 después de Cristo. Y miren, ¿a quién fue escrita esta carta? ¿A quién? ¿A quiénes? ¿Puedo borrar acá? Sí, para mí sí. ¿Todo puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Bien. ¿A quiénes se les escribió? Ahí vamos a mirar. Yo después se lo voy a dar a la hojita. ¿Tá? Hoy yo no se las di. Y les voy a dar otro. Bueno, ¿a quién se les escribió? Sí. Cuando fue escrita, esta es la segunda, pero ya lo pusimos igual. La 3. ¿A quiénes se les escribió? Bueno, fue escrita a los creyentes de Éfeso. ¿Sí? Éfeso, como yo les dije, era un centro mundial de idolatría. Era una provincia romana en esa época. Estaba bajo el poderío del Imperio Romano. Éfeso estaba bajo el poderío romano en esa época. Es muy importante tener en cuenta eso. Los romanos eran idólatras, gente. ¿Tá? Siempre fueron idólatras, hasta hoy. Ellos tenían muchos dioses, eran politeístas. Dioses familiares, dioses de acá, dioses de allá, adoraban a los muertos. Eran tremendos. ¿Sí? Muy bien.
un imán para la inmoralidad sexual, como les dije hoy. Había mucha inmoralidad sexual, habían homosexuales, heterosexuales, habían gays, habían, bueno, de todo había, ¿está? Porque era todo un menejunje, ¿está? Dedicado a la diosa esa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Incluso habían unas mujeres que se les llamaban las vírgenes, ¿no? Eran unas vírgenes, unas doncellas que tenían en los templos, que ellas eran las que mantenían relaciones sexuales con los sacerdotes, y bueno, y habían también hombres dedicados que tenían relaciones con las sacerdotisas, o sea, hacían de todo, ¿tá? Era todo un menejunje. Bueno, para cualquier tipo de búsqueda de placer imaginario. Al mismo tiempo, también había muchas filosofías. Acuérdense que hay muchos filósofos. Todos eran helenos. Helenos significa griegos. Eran muy helenistas. Mucha cultura griega. Los griegos abandonaron a sus dioses del Olimpo para empezar a pensar. Y llegaron a la conclusión actual. Nada sirve, nada, no nos lleva a nada. Yo estuve el año pasado estudiando ¿cómo es? La parte de introducción a la filosofía y como que no. Y pegate, mira, al final de la filosofía, ¿sabes qué hay que hacer? Pegate un tiro mejor y quédate tranquilo. Porque la filosofía no nos lleva a nada. Piensan tanto que no llegan a nada al final. Hoy por hoy, los filósofos, bueno, capaz que vos los puedas ver, pero los filósofos modernos llegan a la nada. ¿Ah? Pero no, es tremendo. Pablo Ortiz nos dio filosofía impresionante, profesorazo. Bueno, ocultismo también, y eran vamos a decir, muy mercantilistas, mucho mercado, muy comercial, ahí está, era zona muy comercial. Cuando terminemos de copiar. Imagínense ustedes a los nuevos cristianos recién convertidos de Éfeso y vivir dentro de una sociedad como la que ustedes acaban de copiar. ¿Cómo podían ser? Dejar esa diosa y todas esas orgías que se mandaban y sacrificios y cosas, ocultismo, adoraban demonios. Era una ciudad muy rica, había mucho comercio. ¿Ah? Y los nuevos cristianos, ¿cómo se sentirían y cómo serían esa ciudad? Sería terrible la vida de un cristiano ahí. Sería algo inimaginable. O sea, como yo le decía hoy a los chicos de la tarde, yo les decía, Gurice, recibir a Cristo en el corazón conlleva más cosas de las que nosotros creemos. No es pasar al frente y repetir una oración. ¿Cuántas veces? Porque yo les quiero enseñar y a su vez introducir un mensaje para ustedes, ¿no? Para cada uno de nosotros. Ustedes se imaginan, usted trae un amigo de la iglesia, ¿no? Cualquiera de ustedes trae un amigo a la prédica y el pastor de allá adelante dice, a ver, ¿alguien recibió a Cristo o alguien viene por primera vez? Es una invitación que hay que hacerla. Y allá el Luisito empieza con el amigo de, dale, pasa para adelante. Pasa para adelante. Y el otro pobre medio, yo te acompaño, medio como que los hinchás, ¿viste? Lo llevas para el frente, las miradas todas encima de la persona nueva. ¿Cómo se puede sentir?
Y viene el pastor y dice, bueno, ¿querés recibir a Cristo? Y el otro lo mira y para no quedar pegado delante de gente le dice, sí, quiero. Bueno, repetí conmigo, bueno, pla, 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 y el otro repite. Esa es la primera y la última vez que lo vamos a ver en la iglesia. ¿Por qué? Porque él no recibió a Cristo. ¿Me explico? Es como aquel que le dice un paso al frente y todos dan un paso para atrás y dejan a uno ahí al frente. No ha pasado, ¿verdad? Dan todo un paso para atrás y lo dejan al otro mirando. Bueno, eso es así. Entonces, la conversión, yo quiero hacerlos entrar a la parte de la conversión para que ustedes piensen cómo eran los cristianos de Éfeso. A ver si se parecen a nosotros. Entonces, la persona esa que Luisito trajo, lamentablemente no te entra más a una iglesia. Porque fue obligado, fue invitado, hasta ahí estuvimos bien, lo invitó, bárbaro, accedió, pero déjalo quietito. Déjalo quietito. La persona que realmente sintió que Dios estaba hablándole a él, esa persona pasa sola. Cuando el pastor hace la invitación, no necesita que nadie lo agarre y lo empuje para adelante. Amén. ¿Me explico? Pasa sola, pasa porque necesita, ya pasa llorando, ya pasa pidiendo perdón, ya pasa. Yo me acuerdo, Karen pasó, no sé si alguien la ayudó, pero Karen pasó llorando, pasó y bueno, y de ahí nos acercamos, creo que me acerqué yo, no me acuerdo bien quién se acercó, llorando, la gurisa recibió a Cristo. ¿Pero qué hubo ahí? Hubo una apertura, ahí se cumplió Apocalipsis 3:20. ¿Saben lo que dice Apocalipsis 3:20? ¿Qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla de la puerta del corazón. Dios está del lado de afuera, ahí abre. ¿Y qué sucede? Cuando la persona realmente viene desesperada a la iglesia y precisa cambios, no precisa que le insista a recibir a Cristo. Lo recibe porque necesita un cambio. Y ahí Dios empieza a hacer la obra. Por eso muchas veces hay gente que hace años que viene a la iglesia y sigue con las mismas amarguras, con las mismas tristezas, con las mismas rabietas, con las mismas formas, bla, bla, pli, pli, bla. ¿Por qué? Porque no le entrega todo a Dios como corresponde. Y sigue sufriendo, y sigue babando, y la fe bien gracia, tener la fe como un grano de mostaza, no, ni la fe del grano nada. Entonces, y a veces estamos años con eso. Y yo lo experimenté. ¿Y quién no? Y Eliana lo experimentó. Dice, después que tuve que pasar por todo aquello, me di cuenta que necesitaba a Jesús. Y le dije, Señor, entró en mi corazón, necesito. ¿Me explico? A veces tienen que pasar cosas fuertes para que nosotros abramos nuestro corazón. Los creyentes de Éfeso tenían eso. Ellos se entregaron a Cristo de una forma 100%. Dejaron la idolatría y dejaron a Dios entrar con todo su poder a su corazón. Cerraron la puerta y lo dejaron a Jesús adentro. ¿Me explico? ¿Ah? Entonces, ¿cómo ellos lograban enfrentar toda esa idolatría y toda esa mugre que había en la ciudad? Con esa fe que solamente la tuvieron y la alcanzaron siendo sinceros con Dios y abriendo su corazón y dejando a Cristo entrar en sus vidas. Si no, ellos no hubieran resistido. Se vuelven a perder. Porque fue una cultura. Ellos desde pequeños sabían que tenían que adorar a este demonio, Afrodita, a Diana. Sabían que tenían que adorar y que ofrendarle cosas y que en el futuro, bueno, si era niña, capaz que la estaban hasta preparando para ser sacerdotisa, para estar en ese templo y para después encamarse con todos los que vinieran a ese lugar y hacer quién sabe cuánta porquería para adorar a ese demonio. Y ya estaban preparando la mente de los niños desde muy pequeñitos y viene la palabra de Cristo.
diciendo todo lo contrario. Y diciendo que eso era pecado, que eso Dios lo condenaba, que tenían que recibir a Cristo, que Jesús vino a la tierra a morir por ellos, resucitó y papá. Solamente una conversión verdadera tenía que haber. Si no, no podía. ¿Entienden a lo que voy? La diferencia que hay es muy importante. Es muy importante. Los nuevos convertidos salían de este entorno, necesitaban una forma totalmente nueva de verse a sí mismos y de relacionarse con Dios. Era necesario que la conversión de esos efesios fuera verdadera. Si no fuera por una conversión verdadera, no podían permanecer firmes. Aparte de la persecución, gente, acuérdense. ¿Cómo hacían? ¿Cómo podían lograr que los metieran en las arenas de los coliseos a ser comidos por las fieras? Porque venían los leones muertos de hambre, los tigres, las panteras, todos los pobres bichos muertos de hambre, porque muy probable no les darían de comer, o comerían, ya estarían acostumbrados a comer carne humana, veían un ser humano y se le tiraban encima. Y no miraban, porque ellos tiraban todo, metía todo lo que era cristiano, sea niño, sea mujer embarazada, sea recién nacido, sea viejo, sea joven, todo marchaba. ¿Qué fe tenían que tener? ¿Qué fortaleza en las cosas de Dios tenían que tener? Pablo quería, miren, que pensaran de sí mismos como personas unidas en Cristo. Un pueblo con una nueva identidad radicalmente distinta. Vamos a Efesios 2. Voy a mirarlo en esta versión. Vamos a Efesios 2. ¿Están entendiendo, gente? ¿Se aburren? ¿Quieren hacer preguntas? No. Yo que sé, uno más o menos lo conoce la palabra, con eso no entiende más. Sí. Por eso digo, y a veces nosotros leemos las cartas y a veces no las leemos y yo digo, pensar que A pobre. mí me encanta, el Sí. libro de Efesios me encanta, Efesios, las cartas esas me encantan. Vamos a leer esta parte de Efesios, a ver, ustedes no trajeron las Biblias. Bueno, yo se las voy a leer un poquito, para que ¿Hay que entiendan. traer eso siempre? No. Ustedes si tienen esta Biblia, lean esto en casa. El prólogo. Es todo el prólogo sobre lo que ellos sufrían como cristianos. ¿Está? Es Lo tengo, pero impresionante, diferente. es impresionante. ¿Está? Yo tengo uno, pero es otro prólogo. También léanlo, a esos prólogos que están muy buenos. ¿Sí? Es muy bueno. Léanlo porque es bueno que nosotros conozcamos bien los trabajos. Vamos aquí a Efesios capítulo, 2, 12 y 13. ¿Quién lo lee? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí va. ¿Alguna otra versión hay por ahí? Dale. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué importante, qué importante. Sí, yo acá tengo, miren, la de PDT, recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios,
porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. La sangre de Cristo derramada los acercó a Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran gentiles. Y todo lo que eran los pactos del Antiguo Testamento eran solo para los israelitas. ¿Se acuerdan de eso? La ley y todo. Los gentiles somos, según Romanos, somos salvos por Gracias. la fe, Amén. por gracia, por medio de la fe. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces, a diferencia del pueblo de Israel, nosotros somos gentiles. ¿Tá? Somos del Israel espiritual, somos la iglesia de Cristo. Entonces, ahí Pablo tenía que hacerles una carta llenándolos de esperanza. Porque ellos cuando no tenían a Cristo en su corazón hacían cualquier cosa. Y a la luz de los mandamientos de Moisés, merecían la muerte. ¿Me explico? A la luz de la ley, pobres efesios, estaban en el horno. Pero ellos no eran israelitas. Gracias, Señor, por misericordia. Somos salvos por medio de la fe en Cristo. Fuimos lavados con la sangre de Cristo, así como los efesios fueron lavados y fueron salvos, fueron lavados, fueron limpiados por medio de la sangre, de la muerte y resurrección de nuestro Señor, así nosotros también. Nosotros no estamos muy lejos de los efesios. ¿Sí? Impresionante. ¿Desde dónde fue escrita? Desde la cárcel de Roma. Ya estaba para ser. ¿Desde dónde fue escrita? Desde la cárcel de Roma. Acá ya estaba viejo Pablo y ya estaba a ser punto de ser ejecutado. ¿Tá? ¿Estamos? ¿Eh? ¿Murió en el 62 o en el 64? No estoy segura todavía, pero sí, entre esos 2 años, entre el 62 y el 64, él fue ejecutado. Muy bien, ¿cuál es el trasfondo histórico de este libro? Vamos a poner de título trasfondo histórico, pongan ahí. Y vamos a mirar un poquito, trasfondo histórico, más o menos lo que yo les dije. Ahí está, pongan de título y yo más o menos les voy a ir diciendo. Me voy a sentar, no sé si me veo, si me siento. Bueno, fue escrita por Pablo desde la prisión y dirigida a los creyentes de Éfeso. La carta reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Vuelvo a repetir para que ustedes lo puedan copiar. La carta reafirma la naturaleza de la iglesia ¿Dónde se quedó? Escrita en la cárcel. Sí, escrita en la cárcel. La carta reafirma No es necesario que copien todo lo que yo les digo. Les voy a poner esto nomás y después escuchen, porque esto yo después se los voy a fotocopiar igual, ¿está? ¿Está? Reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte
del cuerpo de Cristo. Esto igual no lo copien. ¿Está? Pueden copiar cierto tipo de frases, sí, porque de repente son importantes. Por ejemplo, una de las cosas que recalca, gente, es la importancia, miren qué importante esto, la importancia de la unidad. Él en esa carta recalca, explica, ¿no? Y recontraexplica la importancia de estar unidos. ¿Está? ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Éfeso lo que tenía era eso. ¿Tá? No solo ser una provincia romana, sino el hecho vamos a decir así, de renunciar a la diosa Diana, ya era motivo de persecución y de muerte en los peores casos. ¿Tá? Y el uso de los dones espirituales. Miren qué importante. La unidad y los usos del Espíritu, de los dones del Espíritu Santo, gente. Cuando terminen de copiar, levanten la miradita hacia donde estoy yo y les voy a explicar algo. Tenemos que ser conscientes de que eso es veraz hasta hoy día. Una iglesia tiene que ser unida. O sea, acá somos parte de la iglesia universal, ¿no es cierto? Parte de la iglesia mundial, ¿no? No de la universal del Padre Sufrido. De la iglesia mundial, del cuerpo de Cristo. Somos parte de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Bien, y como congregación debemos estar unidos. Y otra de las cosas es, debemos poner en práctica los dones del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, de aquellos que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, que hablamos en lenguas, que glorificamos a Dios, que sentimos la presencia de Dios, que sentimos el mover, ¿no? Tenemos que practicar los dones del Espíritu Santo. Los efesios tenían que hacer eso porque era la única manera de ellos mantenerse fortalecidos entre toda la corrupción que había alrededor. Tenían que mostrar dones extraordinarios, milagros extraordinarios, para que el nombre de Dios sea glorificado en una ciudad llena de idolatría. Es como que si yo apagara todas estas luces. No, tenés un celular, ¿hay alguien que tenga un celular? Está ya cargando, agarrar. Bueno. Está igual, yo tengo este más cerca. Muchas gracias, mi moza. Pero ¿puedo entrar bien con él o tenés clave acá? No, podés sí. Puedo entrar bien acá, bueno. ¿Entrar a dónde? Entrar porque tengo que... quiero... ¿La linterna? Sí. Sí, para arriba y prender la linterna. Miren lo que voy a hacer. Vamos a hacer algo. Ahí está. Vamos a ver, la gente que me está mirando del otro lado capaz que no ve nada. Usted va a ver algo oscuro. No se asuste. No se asuste. Voy a apagar acá nomás porque así no dejo todo oscuro mismo por él. Pero no me ilumine nada. Deje todo oscurito. Miren lo que... La ciudad de Éfeso estaba en esta condición. Pero vino Pablo, y se me apagó el... Vino Pablo e hizo esto. Y empezó ¿a qué? A alumbrarlos a todos. Y para poder llegar a esto, él tuvo que romper muchas cosas. Y los cristianos de Éfeso estaban sufriendo estas cosas. Tenían que ser como esta linterna en un mundo lleno de oscuridad. ¿Me explico? Era algo ya era tremendo. Había que hacerlo. Y si ellos no alumbraban, la gente no veía. Y muchos de ellos, como tenían sus obras escondidas, como estaban haciendo las cosas mal, sabían muchos de ellos que todo lo que ellos estaban practicando era condenado por la luz de la palabra. No les
convenía ser descubiertos en la luz de la palabra. Entonces perseguían. Entonces los efesios se tenían que unir como un cuerpo y practicar esos dones sobrenaturales de Dios. Inclusive habla de los ministerios. Vamos a mirar los ministerios también en Efesios para ver la importancia de lo que es practicar, buscar los dones del Espíritu Santo. Por eso, gurises, cuando ustedes ven frente a una persona que está endemoniada, no tengan miedo, no empiecen a santificarse en el momento. Ay, no, Señor, perdóname, yo hice esto mal, hice otra, que yo malo, perdón, ahora sí voy a ir. No. Eso es algo que tiene que ser progresivo. Cada día de nuestra vida tenemos que santificarnos porque no sabemos qué va a pasar. Se nos presenta un enfermo y nos da la fe para orar por un enfermo de cáncer. ¿Nos da la fe? Ellos tenían esa fe. Y ellos no eran diferentes a nosotros. Porque nosotros estamos viviendo en un mundo de oscuridad y se está oscureciendo cada día más. Cada día más se está oscureciendo, asustando a la gente, a que se queden en las casas, a que se queden encerrados. Sabemos que la cosa no está fácil afuera. Sabemos que hay una enfermedad peligrosa afuera. Pero esa es la primera, hermano, van a venir peores. Porque la iglesia se tiene que despertar. O buscas a Dios o te encerrás en el cuarto. 2. Ahí se va a ver la fe de los demás. Una cosa es que nos cuidemos. Está perfecto que nos cuidemos. Y si queremos irnos a vacunar, nos vacunamos. Y si queremos esto y si queremos lo otro. Está perfecto, bárbaro, fenomenal. Pero esto no, ya está. No es vacunarme y ahora sí vivimos la vida loca. No. No, esto se está oscureciendo cada vez más. Porque las señales están. Y están asustando a la gente y lamentablemente muchos cristianos entran en esa rosca. Porque una cosa es que te digan, no hagas más culto, no hagas respetar, obedecer, lo hacemos. Tenemos los medios para poder comunicarnos. Ahora tenemos, gracias a Dios, toda la tecnología, hay que usarla y usarla bien. Pero no estamos lejos de ser como lo era Éfeso. Hay mucha inmoralidad sexual. Mire, yo mañana, y esto quiero que quede acá, si es posible parar. Perdónenme, pero fue algo muy, muy fuerte que tuvimos que conversar. Lo quise hablar con ellos. Pero a ver, no estamos viviendo no estamos viviendo lo mismo que de repente Éfeso estaba viviendo hace miles de años atrás. Hay iglesias gay. Y hay iglesias para lesbianas, y acá en Uruguay hay. Sí. Hay 2 pastoras en Montevideo que son casadas, porque como se aprobó el matrimonio igualitario, cristianas. O sea, no sé qué parte de la Biblia predican, pero seguro que el juicio de Dios no lo predican. Y bueno, ahora nosotros no estamos viviendo la misma oscuridad. ¿Por qué no usamos los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué no usamos los dones del Espíritu Santo? ¿No somos santos? ¿Andamos en pecado? ¿Todavía estamos viviendo en pecado siendo cristianos? No. ¿O sí? Tenemos que autoexaminarnos. Si no estamos viviendo una vida santa, bueno, vamos a arreglar la vida antes que sea tarde, antes que se haga la oscuridad. Y si estamos bien delante del Señor, pues mi hijo, o mi hija, si hay un enfermo, ore. Ore por ese enfermo. Si hay un endemoniado, enfréntese, reprenda al demonio en el nombre de Jesús. Si hay una persona renga que quiere ser sanada, no quiere ser más renga, pues agarre la fe, active la fe, haga de la fe su fuerza. Y ore para que se le alargue la pierna, y en fin, y así. Y los efesios tenían que usar esa metodología, digamos, por decirlo de alguna manera, para poder pasar por encima de toda esa oscuridad. ¿Me explico? Entonces, todos, hoy por hoy, todos estamos viviendo
viviendo esta vida. Lo que vivió Efesios hace miles y miles de años atrás, lo estamos viviendo hoy, pleno siglo XXI. Por eso es importante, por eso la Biblia no pasa de moda, es el único libro en el mundo que no pasa de moda. Porque el ser humano comete los mismos errores siempre. Una y otra vez. Amén. No ¿No? importa la época, no importa. Siempre, siempre, siempre. El ser humano, siempre. Entonces, ¿qué sucede? Pablo recalcaba y recontra recalcaba y decía, unidos y practiquen los dones del Espíritu Santo. Esto es importante. Se han bautizado en agua y con el Espíritu Santo. Eso es importantísimo. El apóstol propone fortalecer la fe de la congregación de Éfeso. Él lo que quería era fortalecer la fe de toda esa gente. Que esa gente tuviera la fe bien fundamentada. Y una de las cosas que él procuraba era que tomaran conciencia de la lucha contra los ataques del diablo. ¿Tá? Los cuales se debían de combatir con armas espirituales. ¿O dónde está lo de la armadura de Dios? Está en Efesios. Porque ellos tenían que estar en una continua lucha para no caer en el pecado. El pecado sexual es uno de los pecados que más fácilmente se cae. Cuando uno está acostumbrado a vivir una vida de pecado y se convierte a Cristo, tiene que orar a Dios por dos cosas. O que Dios te dé continencia o que Dios te dé una pareja. Bien claro tiene que ser. Porque eso es uno de los pecados más fáciles de caer, especialmente entre los jóvenes, los hombres y las mujeres que están solas. Es muy fácil de caer. Por eso nosotros insistimos, siempre cuando busquen pareja, busquen un hombre o una mujer que realmente tenga parámetros verdaderos cristianos. Pidan a Dios sabiduría para escoger una persona que realmente tenga a Dios cenando con él. Es muy importante saber, porque es muy fácil de caer. Si uno afloja, el otro tiene que tratar de fortalecer o viceversa, porque las tentaciones van a llegar especialmente en el noviazgo. Pero uno tiene que estar ahí, los dos, en un nivel espiritual que cuando viene la tentación uno pare la mano y bueno, y después pasa, si el otro afloja, el otro para la mano y estar así hasta el día de su casamiento. Es muy fácil. Entonces el tema que tenían los efesios era ese, las orgías que hacían, las libertades sexuales que tenían. Y quién sabe cuánta porquería hacían, ¿no? Entonces, justamente el Señor, Pablo les enseñó a los efesios a tomar de las armas que Dios nos da a cada cristiano para luchar. Es muy importante. Los temas que desarrolla describen el propósito eterno de Dios. Cristo como la cabeza de la iglesia y el centro de todas las cosas. La salvación por medio de la gracia. La conducta que un creyente tenía que llevar en una ciudad tan corrompida. Y la iglesia unida en Cristo. Todos esos temas vamos a abarcar. Si es una epístola, ¿cuándo fue fundada la iglesia? ¿Cuándo fue fundada la iglesia? El año en realidad no dice. Pónganle ahí. ¿Cuándo fue fundada la iglesia? ¿Saben que la iglesia, bien simple es, el año no lo describe muy bien, pero la iglesia fue un fruto del Pentecostés. ¿Está?
Déjame mirar. ¿Me está pensando en hechos, mamá? No. Mire, acá por ejemplo, habla en Hechos 19, gracias, que dice que, vamos al Hechos 19, para tener una idea, Pablo visitó esa iglesia, pero en realidad no se sabe bien quién la fundó a la iglesia, ¿está? Entonces, porque dice que miren lo que sucedió cuando él llegó a Éfeso. Dice que en el versículo 1 dice que aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. O sea, se supone ahí que muy probablemente hubieron discípulos que se reunían ya en Éfeso. Y cuando Pablo llegó allí, ¿no? Los encontró y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. ¿Está? Y ellos le dijeron que ni siquiera habían oído si hay Espíritu Santo. ¿Está? Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Está? Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando, miren ahí hubo como una segunda, no me acuerdo si es la segunda parte, cuando ellos, ahí en Efeso, por primera vez, llegó como un segundo o un tercer Pentecostés, porque me acuerdo que cayó en varias oportunidades, el Pentecostés, y esos discípulos que ya habían predicado en Éfeso con el bautismo de Juan, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaban. Versículo 6 del capítulo 19 de Hechos. ¿Está? Hablaban en lengua. Dice que era más o menos, creo que fue la última vez que recibieron. A ver, no fue la última vez. Después lo voy a mirar bien porque no me acuerdo si fue la última vez. Déjame mirar. Déjame mirar. No, porque acá ya es, no. Creo que fue la última vez. Que fue cuando ellos se reunieron, ¿tá? Con 12 personas, que eran ciertos discípulos, ¿tá? Que ya estaban predicando con el bautismo de Juan en Éfeso. Es muy probable que ellos hayan sido quienes comenzaron la iglesia en Éfeso. Seguramente que cuando la iglesia en Jerusalén entró a ser perseguida, que todos dispararon para el lado. Exactamente. Ahora, el tema es que si ellos eran bautizados con el bautismo de Juan, no habían recibido el poder del Espíritu Santo todavía. Es muy probable que ellos fueran discípulos de otros discípulos. Claro. ¿Me explico? De algunos de los que fueron perseguidos de Jerusalén, que salieron, que ellos hayan hablado a esas personas, pero no les hablaron del poder del Espíritu Santo. Ni siquiera dice que escucharon. O sea que, vamos a decir así, las personas que fundaron la iglesia de Éfeso, es muy probable que hayan sido discípulos de otros discípulos. ¿Tá? Y Pablo les empezó a enseñar. Gente nueva, capaz que. Claro, eran personas que se estaban reuniendo. ¿Tá? Aparte que a Jerusalén antes del Pentecostés iban a adorar cantidad de gente que no era tampoco. Ah, sí, porque era justo una fiesta judía en esa época. Eso, sí. Por eso ellos fueron y fue cuando sucedió lo del
Pentecostés y bueno, y habían un montón de personas, ¿no? Muy bien, sigamos que se nos va la hora. Fue visitada por Pablo, o sea que probablemente fue fruto del Pentecostés. ¿Por qué? Porque muy probablemente discípulos que fueron bautizados en el Pentecostés, en la iglesia de Jerusalén, allá en el aposento alto, cuando fueron perseguidos, ¿verdad? Que fue todo que se dispersaron los cristianos por varios lugares, muy probablemente de esta gente predicaron el evangelio en otras regiones llegando a Éfeso. Y esos discípulos de discípulos, ¿tá? Justo Pablo les visitó, les habló del poder del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo, ¡boom!, cayó sobre ellos. Es muy probable que ellos sean quienes hayan fundado la iglesia de Éfeso. Fue el Espíritu Santo cayó en un momento muy, muy especial. ¿Sí? En una iglesia donde tenía que ser llena del poder de Dios porque de otra manera no iba a subsistir. Bueno, ¿quiénes estaban en esa iglesia? ¿Quiénes vivían? ¿Quiénes compartían en esa iglesia? Gentiles y judíos. Habían gentiles, o sea, gente de Éfeso, y judíos que vivían en Éfeso. ¿Está? Esa iglesia estaba compuesta por gentiles y por judíos. ¿Está? Bueno, ¿cuáles son sus fuerzas y su debilidad? ¿Cuál es la idea principal del libro? Lo que yo les dije hoy, la unidad en la iglesia y la práctica del Espíritu Santo. Saber que nosotros somos uno en Cristo. Eso es muy importante. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Porque había una división adentro de la iglesia entre los gentiles y los judíos. ¿Sabían eso? Y entonces Pablo tuvo que... Y muchas iglesias habían unos líos bárbaros. Los judíos decían que ellos tenían que circuncidar. Exacto. Los judíos venían diciendo que tenían que guardar la ley de Moisés, no sé qué, no sé cuánto. Se les quería imponer el cumplimiento de la ley mosaica para ser salvos. Pablo casi los agarra del cogote a los judíos. Dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia ya estaban predicando falsa doctrina. O sea, no era falso, era verdadero, pero para los judíos. Los gentiles, acuérdense de que hubo una asamblea en Jerusalén, un concilio en Jerusalén, donde se dijo que los gentiles serían salvos por la fe. Sí, en Hechos 15, ahí va. Sin embargo, los judíos, por fieti, querían que cumplieran la ley de Moisés y no serían salvos. O sea que el sacrificio de Cristo quedaba en nada. Pablo se los quería comer crudo. Y eso existe en muchas iglesias. Salen de todo tipo de bichitos. ¿Sale? Perdónenme. Ahora hace unos días me enteré que de una iglesia salió un grupito, un par de personajes que en Semana Santa van a comer pan sin levadura, van a comer cordero, y no sé si el viernes van a comer pescado, no tengo idea, pero bueno, más o menos. Así que vayan saliendo. Pleno siglo XXI y son unos ignorantes de la palabra de Dios. Unos ignorantes de la palabra de Dios. Se vuelven a los viejos rudimentos y dejan el sacrificio de Cristo en nada. Y en Efesios ya estaba pasando eso. En Efesios ya estaba pasando eso. Pablo los quería matar. Y los pobres gentiles no entendían nada. Porque no tenían idea. No entendían porque justamente dijeron, bueno, si me tengo que circuncidar, quiere decir
Ya no soy salvo por la fe. Soy salvo porque me tienen que cortar el prepucio de mi pene. Ah, mirá qué bien, está. O sea que lo que vino a hacer Jesucristo acá ya no tiene validez. Entonces estaban mezclando las cosas. Por eso fue uno de los motivos por el que se tuvo que escribir esa carta. ¡Pobre Pablo! ¡Pobre Pablo! No, pobres pastores, que a veces tenemos que bancarnos cada disparate. Me acuerdo hace unos años, hay que tener cuidado con el YouTube, discúlpenme, a mí me encanta el YouTube, yo miro mucha arqueología, a mí me gusta mucho mirar cosas arqueológicas a mí, y mirar, lo que miro muchos videos de música y esas cosas, películas, tal. Pero hay de todo, es un merejuje YouTube, hay muy bueno material, pero también hay cada cosa que vos seas, ¿no? Bueno, pero hay de todo. Entonces, ¿qué sucede? Sucedió que allá por el 2000, no sé qué, 15, creo, 12 no. En el 15, 16, no me acuerdo, que iba a venir un meteorito, ¿no? Que había un meteorito que venía y que iba a caer a la Tierra y iba a morir no sé cuánta gente, que no sé qué. Y lo miraron en YouTube y fueron volando para casa. ¡Ay, que va a caer el meteorito! ¿Y qué hacemos, pastor? Y el pobre pastor, con toda su pachanga, ¿no? su paciencia, se sentó y abrió la Biblia. Y dijo, a ver, a vos te hace falta Biblia, muchacho. ¿Qué falta de Biblia es? Hay que leer la palabra de Dios. Porque si es por, ahora nomás con las vacunas del coronavirus, con la enfermedad del coronavirus, está saliendo de todo. De todo está saliendo. Y te mandan y te desmoronan. Ore a Dios y pida dirección al Espíritu Santo, se terminó el asunto. Cuídese como corresponde y ya está, y deje a Dios obrar, y bueno, y si se quiere vacunar, vaya y vacúnese. Pero si nos ponemos a escuchar y a dejarnos bombardear por lo que el internet nos empieza a tirar, nos enloquecemos, no sabemos para dónde agarrar. Hay que tener cuidado, hay que pedir mucho Mis discernimiento. sobrinas en Buenos Aires están las dos locas de atar. Sí, no te vayas a vacunarte. Digo, mija, ustedes tienen tanta información, escuchan tanta cosa, que están tan bombardeadas, que no saben dónde está la derecha ni dónde está la izquierda. Hay que ser de bromar. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor y punto, se terminó. Ahora, con Efesios, no había tanta tecnología, pero también los tenían enloquecidos. A los pobres, ¿no? Y bueno, y lamentablemente una de las razones principales era esta, ¿sí? Y bueno, y así nosotros, bueno, también tenemos algo para tener, un poquito para terminar, porque ya estamos en hora y yo ya en la clase que viene quiero empezar con Efesios 1. Tíquico fue el portador de esta carta. Tíquico fue el portador. Tíquico era un discípulo de Pablo. Tíquico se llama. A ver, yo les voy a poner el nombre acá para que lo ven bien. Tíquico. Marga, ¿Qué, mi amor? fue el que se cayó de... No. Tíquico. 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 No. que estaba- Tiene otro nombre el muchacho. No, el que estaba en la ventana y se cayó. No. Eutico. Era otro tipo. Eutico era y el es Tíquico. Este Tenía era un hermano. judío, un joven judío que visitaba a Pablo y que era el que llevaba la carta que Pablo, ¿tá? Pablo está escribiendo una carta pastoral él buscaba la reconciliación de los judíos y los gentiles, ¿tá?
Les quería hacer entender que Cristo vino a morir por todos, no solamente por los judíos, sino por el mundo. ¿Tá? Cómo tenía que ser el comportamiento de un cristiano, cómo tenía que tener la unidad en el espíritu. ¿Tá? Hay varias figuras, habla de la novia, habla del cuerpo, de Cristo, hay un montón de figuras, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta que, bueno, el carácter de Dios en Efesios es un Dios accesible, un Dios glorioso, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios poderoso, un Dios que cumple promesas, un Dios reconciliador, que Dios es uno, Dios es sabio, pero también Dios se aira. Habla de juicio. Amén. Que podamos tener un poquito este prólogo histórico, este trasfondo histórico, de en qué estado, en qué términos, digamos, ¿no? En qué condiciones estaba Efesios en ese momento y en qué condiciones estaba la iglesia de Éfeso. ¿Tá? No solo la ciudad, me equivoqué, perdón. En qué condiciones estaba Éfeso, la ciudad, y en qué condiciones estaban y qué condiciones estaba la iglesia de Éfeso en el momento que Pablo escribió la carta. ¿Tá? Es una carta muy rica, la vamos a saborear, vamos a sacarle todo lo que podamos, porque tiene mucha riqueza. Habla mucho de los dones, de la unidad, y eso es muy importante tener en cuenta, no me falten, ¿tá? Y si me llegan a faltar, bueno, la grabación va a ir al grupo también cuando yo la edite, ¿tá? Pero es muy importante, yo la subo a YouTube para poder editarla y para tenerla toda entera, ¿tá? Entonces es muy importante que si a ustedes se les quedó algo en el tintero, si quieren poderla volver a mirar. ¿Sí? Bueno, por hoy terminamos, 8:30, acá son las 8:30 pasaditas. Vamos a orar. ¿Entendieron? ¿Tienen preguntas? No. ¿Entendieron? Bueno, la clase que viene van a ver varias cosas. Yo les voy a comprar una carpeta, ¿tá? Voy a comprar una carpeta y ya les voy a poner sus libretitas ahí para que ustedes vayan bichando, ¿tá? Y vayan leyendo y van a tener deberes. Conmigo tienen deberes y tienen escritos. Tienen pruebas. ¿Tá? En fin de año, Dios mediante, vamos a tener certificados y vamos a tener salidas, ¿verdad? No sé si querés, Sí, podés apagar igual. Nos vemos para la próxima clase. Bendiciones.